Quebrantado una y otra vez.
Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos en esta noche agradecidos por el Señor? Bueno, vamos entonces a pasar al tiempo de la palabra. Recordemos que el pastor nos está hablando, nos está enseñando el libro de los Hechos de los Apóstoles. La semana pasada vimos 3 palabras claves para el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. ¿Cuáles eran? Obediencia, unidad, obediencia y oración. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, prepara los corazones, Señor. Yo hoy ruego y te pido, Padre del cielo, que quites todo sueño, que quites todo cansancio, que quites todo desánimo, Señor, con el que tu iglesia haya venido en esta noche. Yo oro para que los oídos espirituales estén activados en este momento, para que los ojos espirituales, Señor, sean activos en este momento, pero sobre todo, Señor, oro por un corazón dispuesto a escuchar tu bendita palabra en esta noche, y que esta palabra no solamente me quede grabada en la mente, sino también en mi corazón, y yo hoy voy a salir de este lugar y poner en práctica lo que tú me vas a enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Levante un fuerte aplauso al Señor. Vamos a leer, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Amén. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos. ¿Cómo subían? Juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿La de qué? Oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Recordemos entonces que en el capítulo 2 estaban todos aproximadamente 120 personas reunidas en el aposento alto cuando ocurrió el día del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos ellos, ¿cierto? Entonces acá en esta parte vimos la importancia de vivir en unidad, en obediencia, y tener una vida de oración. 3 elementos fundamentales para el derramamiento del Espíritu Santo en ese lugar. ¿Cuántos quieren el derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones? Amén. Ahora en el capítulo 3 del libro de los Hechos, el evangelista Lucas, quien es el autor del libro, él narra una historia sobre la curación de un hombre que era cojo de nacimiento.
pero llama la atención de que ellos iban juntos, unidad, al templo a orar, oración, ¿cierto? Ahí vemos esas dos palabras claves. El hombre que ponían siempre a la puerta del templo, no sabemos si el templo de Jerusalén se llamaba la Hermosa o era en sí la puerta, porque el templo de Jerusalén tenía aproximadamente 8 puertas y una de ellas se llamaba la Hermosa. Más adelante vamos a ver por qué se llamaba así. Este hombre pedía limosna día tras día, pero por el poder de Dios en la vida de estos dos hombres, de Pedro y de Juan, este hombre fue sanado. Amén. El poder de Dios sana. ¿Cuántos creen? El médico puede decir una cosa, pero Dios dice otra. Mira lo tremendo. Acá este pasaje, como Lucas era médico, él narra específicamente que era una lesión desde el nacimiento. O sea, que era una enfermedad quizás congénita. O sea, venía desde el vientre, porque él nació así. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. En Hechos 2:43, la palabra nos dice, vamos por favor a Hechos 2:43, nos dice la palabra, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque ya ellos habían estado en ese aposento alto, ya ellos habían experimentado el dunamis, el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, obvio, ellos están revestidos del poder del Espíritu Santo y salen a hacer prodigios y maravillas. Pero hoy queremos hacer maravillas, prodigios, orar y que los enfermos se sanen, y que yo esté pasando por una situación económica y ore y se abran los cielos, pero sin buscar presencia y sin tener una vida de oración. Amén. Estas personas entonces se llenaron de temor y vieron las maravillas y los acontecimientos que los apóstoles empezaron a hacer. Pero miren, hay algo supremamente importante. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, el verso 32, que todos los que habían creído, que es eso, fe, ¿cierto? Que todos los que habían creído estaban juntos, que es eso, unidad, y tenían en común muchas cosas, el poder del acuerdo. Cuando yo le digo a mi hermano, apóyame en esa oración, cuando yo le digo a mi hermano, por favor, vamos a orar por eso, créeme que el poder del acuerdo va a ser efectivo. ¿Cuántos lo creen? Pero dice este capítulo 4, el verso 32, que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hoy el Señor dota de dones, de talentos, y los queremos esconder. Cuando acá vemos por la palabra que Pedro y Juan los pusieron al servicio de Dios y al servicio del pueblo, nosotros como hijos de Dios, si tenemos talentos y dones, porque de seguro los tenemos, el hecho de que no tengamos un ministerio, el hecho de que no estemos en ese momento sirviendo a la iglesia, no quiere decir de que tú no tengas dones ni talentos. Todo lo que tú tienes, el Señor lo ve, y todo lo que tú haces lo pones al servicio de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, cuando Lucas narra este acontecimiento de la curación de este hombre, según los
eruditos de la palabra, según los maestros de la palabra, dicen que probablemente habían pasado 2 semanas después de lo que pasó allá en el Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo y del primer discurso de Pedro. Entonces ya Juan y Pedro salieron a hacer señales, y la primera señal fue la curación de este hombre. Tremendo, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de este hombre que nació cojito, quizás con un problema de cadera, de fémur, no sabemos qué parte del hueso fue afectado, pero sabemos que tenía una discapacidad desde su nacimiento. Pedía limosna, lo dice la palabra, vivió día tras día el menosprecio. Día tras día el menosprecio. Nadie lo podía emplear, nadie le iba a dar trabajo en estas condiciones. Y usando nuestra imaginación espiritual, a este hombre le tocaba pedir limosna para poder llevar algo de sustento a su casa, ¿cierto? Porque me imagino, no lo dice Lucas, pero yo me imagino que tenía que llegar con algo de monedas a su casa para poder llevar ese sustento. Este hombre no sabía que era correr, no sabía que era jugar de niño, no sabía que era trotar, no sabía que era caminar. Ustedes se pueden imaginar cuántos años esperó este hombre ese milagro. Muchos, porque la palabra me dice en el capítulo 4, el verso 22, que el hombre que había sido curado tenía más de 40 años. O sea, más de 40 años esperando un milagro de estos. ¿Y por qué este hombre pedía que lo pusieran en la puerta que se llamaba la Hermosa del templo de Jerusalén? Vamos a ver por qué. Algunos aspectos importantes del pasaje para aplicarlos a nuestra vida como hijos de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Amén. Denle un aplauso al Señor. Nos dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Ellos hacían esto cotidianamente, o sea, cada día era su hábito subir a la hora novena, y aproximadamente eran las
media hora. Media hora nos cuesta, pero eso sí, queremos ver milagros, queremos ver prodigios, queremos ver sanidades, queremos ver la provisión, pero vamos a orar y nos da pereza. Y nos dice, ay no, es que cuando yo leo la palabra yo no entiendo nada, pero tú la lees y si le pides dirección al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a abrir tu entendimiento y te va a hacer entender lo que Dios te quiere decir a través de esa palabra. ¿Cuánto lo crees? Debemos tener una vida de oración. Si Pedro y Juan no fueran hombres de oración, Dios los hubiera usado para que este milagro fuera efectivo. ¿Ah? No, ¿cierto? Imposible, porque sin intimidad no hay respuestas. Sin intimidad no hay milagros. Sin búsqueda de su presencia no voy a ver señales. No voy a ver oraciones respondidas. Hoy, lastimosamente, muchos se acercan a Dios cuando hay una necesidad profunda de una ayuda. Pero cuando Dios le hace el milagro, no se vuelve a ver. Tristemente así es. Cuando Dios hace el milagro, no los volvemos a ver, como dice coloquialmente, ni en las curvas, porque ya me hizo el milagro. Pedro y Juan lo tenían claro. Su mayor necesidad era la búsqueda de la presencia de Dios en oración. Y por eso sucede este milagro, lo sobrenatural. ¿Cuántos queremos ver lo sobrenatural en nuestra vida? Yo estoy orando por algo sobrenatural en mi vida. Yo estoy orando por algo sobrenatural. Pero yo no me puedo quedar en la camita o en la semana de oración a las 5 de la mañana dormidita, volteada y acobijada. No. Si yo quiero ver algo sobrenatural en mi vida, yo lo tengo que buscar. Y eso requiere sacrificio. Entra entonces en el pasaje un nuevo personaje, el cojo de nacimiento. Este hombre, como se los dije ahorita, nunca había caminado, no sabía qué era correr, trotar, saltar, danzar, pedía limosna, tenía más de 40 años, eso queda claro, pero hay algo que no he dicho, y es que este hombre no podía llegar al templo por sí solo. Dice la palabra que él era llevado, él era cada día traído, o sea que él necesitaba una ayuda para que lo llevaran a este lugar. Esa puerta se llamaba La Hermosa, o la puerta, en muchos comentarios la vamos a encontrar como la puerta dorada, la puerta de oro, pero tiene un significado aún más profundo, y se llamaba la puerta de la Hermosa porque significaba la puerta de la misericordia, de la compasión y de la vida eterna. Tremendo. Eran 8 puertas aproximadamente las que tenía el templo de Jerusalén, y él siempre pedía que lo colocaran en ese lugar. Aquí podemos hacer un contraste, porque él llevaba una vida fea, miserable, triste, de menosprecio, pero él se quería sentar en el templo de la Hermosa. Así es, cuando tú crees que no eres usado por Dios, cuando crees que no eres capaz, cuando crees que todo es imposible, tú vienes a este lugar. No es el templo, no es el templo de Jerusalén, no es la puerta de la Hermosa, pero acá tú sales lleno del Espíritu Santo. Se cree que entonces eran 8 puertas, y este hombre tenía la esperanza de que por esa puerta en algún momento iba a llegar la esperanza a su vida, de la salvación de su alma, pero de una sanidad física también. También hay un dato importante que me encontré estudiando el tema, y es que esa puerta era la oriental, daba al oriente, y por esa puerta fue cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. ¿Cuántos se
asombran por eso, ¿cierto? Este pasaje, yo sé que lo habíamos leído muchas veces, muchas, pero hoy el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos está revelando verdades, secretos y códigos hermosos en el mundo espiritual. Cuando este hombre veía a toda la gente entrar en el templo y entraban, él no podía entrar por su condición física, o sea que él se tenía que quedar en la puerta. Pero me imagino yo que él ahí sentadito pidiendo limosna escuchaba la predicación de Pedro, de los otros sacerdotes, y algo a su corazón le tenía que haber llegado. Algo a su corazón le tenía que haber llegado. Él veía entrar, salir a la gente, muchos compungidos, llorando, tristes y salir gozosos, felices, alegres. Y él con ganas de entrar y no podía entrar por su condición física. Cuando este hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro de una no le entregó nada, no le dijo nada. Pedro le dice, míranos, la autoridad. Ahí está representando un nombre de autoridad divina. Es tremendo, porque cuando una persona, analicemos esto, cuando una persona te pide limosna, agacha la cabeza y nunca te mira fijamente a los ojos. Muy rara la vez, a mí nunca me ha pasado. Pero tú también le entregas la moneda y pasas de hecho, ¿cierto? Pero acá, este hombre había escuchado hablar de Pedro y de Juan, obvio, ya él sabía lo que había pasado allá en el aposento alto. Y como la palabra me dice que todos los días Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración, quiere decir de que él ya los conocía, pero ese día marcó la diferencia. Ese día Dios, por su infinita misericordia, por su infinito amor, por querer restaurar esa vida, por querer rescatarla, le dijo al espíritu de Juan y Pedro, acérquese y a él, a este hombre, mirarlos a ellos, porque era mucha gente, multitud, y él fijó la mirada en ellos. Por eso Pedro le dice, míranos fijamente a los ojos. Y Pedro, en esa mirada, le pudo haber querido decir, ten fe del que me ha enviado, ten fe del que nos trajo a este lugar. Yo sé que todos los días te habíamos visto, pero hoy va a ser diferente, ¿cierto? Él lo veía a diario, los veía a diario, pero ese era el día que Dios había señalado para la salvación y la sanidad física de este hombre. Tú sabes que cuando tú le entregaste tu vida, tu alma, tu espíritu al Señor, ese día estaba señalado por Dios. El día que Dios trajo salvación a tu vida, ese día ya estaba escrito en los planes de Dios. Él le rogó a Pedro y a Juan que le diera limosna. Él estuvo atento, porque él los miró y estuvo atento en recibir algo de ellos, pero recibió más de lo que quería y creía. ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar más de lo que pedimos, más de lo que creemos, más de lo que entendemos? Acá viene lo hermoso. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Pedro literalmente le quiso decir, yo no tengo un peso en este bolsillo para sacarte de esa situación. Yo no tengo plata, y es verdad, Pedro no tenía plata para sacarlo de esa situación. Pero acá hay una gran diferencia. La limosna se la pudo haber dado cualquiera que pasara. Cualquier persona que pasara se la podía dar. Al templo de Jerusalén iban personas pobres, iban personas pudientes, de todo. La limosna se la pudo haber dado. Pero la presencia de Dios,
la llenura del Espíritu Santo, una vida de oración, una vida de fe, solo la portaban ellos dos. Solo la portaban ellos dos. Y Pedro le dice, de lo que tengo te doy. Pero él lo dice, en el nombre de Jesús de Nazaret. Él lo dice, párese y camine, no inflando su vanagloria, no. Él reconoce el poder que había en su espíritu. No era un poder normal, no era un poder natural, era el poder que solo podía venir de Dios. Él le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pero Pedro siempre reconoció que este milagro vino del cielo. Acá vemos la importancia de una vida de unidad, de una vida de obediencia, de una vida de oración, de una vida de fe y una vida de común acuerdo. Porque Juan pudo haber dicho, no, que es ahí Pedro, yo voy entrando. No, Juan estaba ahí, apoyándolo en oración, como lo que hicimos el sábado los que salimos a evangelizar. Uno hablaba y el otro apoyaba, y eso es lo que debemos hacer. Uno habla, el otro apoya, diferente cuando ya estoy sola, pero cuando vamos en grupo, uno habla, el otro apoya la oración. Sus pies se afirmaron y sus rodillas y se levantó. Y saltando se puso en pie y entró al templo saltando y alabando a Dios. Sencillo. Dios le hizo el milagro, a él era quien había que adorar. Dios le hizo que sus pies y sus rodillas endebles se reafirmaran, se levantaran, se pusieran firmes, y a él era el que tenía que saltar, adorarle y glorificarle. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, a él le gusta que le glorifiques. Porque me dice la palabra de Dios, no te quedes calladito. Cuando Dios te hace el milagro, tú debes glorificar el nombre de Dios, pero eso sí, pídele dirección al Espíritu Santo a quien le debes contar tu éxito, tu bendición, porque muchos tu bendición la van a ver con envidia, lastimosamente, ¿cierto? Pero acá, en este pasaje nos dice que todos los que estaban reunidos en el templo lo vieron andar, lo vieron saltar, lo vieron danzar, y todos reconocían, ay Dios, ese es el nombre, ese es el limosnero, ese es el lisiado que se sentaba a la puerta, ese es el, míralo, está danzando, está brincando, está glorificando el nombre de Dios. Y dice que todos se llenaron de asombro por lo que había sucedido. Porque Dios, cuando hace milagros, nos deja asombrados, nos deja con la boquita abierta. Uno dice, uy, yo sí me merecía esto. Dios, fuiste tú. Pero nunca te olvides del milagro. Mira, ya por el tiempo, pero dice el pasaje siguiente, creo que es el capítulo 4, que este hombre dio testimonio. Y cuando Pedro habla y los cogen encarcelados a Juan y a Pedro por la curación de este hombre, Pedro le dice a los sacerdotes y a ellos, ¿ustedes por qué están tan asombrados de que si hubieran curado a este hombre que tantos años llevaba así? Este hombre
puede cambiar por completo su vida y la de los demás. Para concluir, este milagro ocurrió por tres cosas importantes. Yo quiero que esto hoy te lo lleves en tu corazón. Los discípulos Pedro y Juan eran creyentes de convicción. De convicción. ¿Qué me quiere decir convicción? Hoy soy cristiano, hoy creo, pero mañana no. Hoy soy cristiano, creo porque Dios me respondió, pero cuando no me responde me voy de la iglesia. O dejo de orar, dejo de leer la palabra o dejo de ayunar. Pero Pedro y Juan eran creyentes de convicción. Sabían en quién habían creído, quién los había enviado y en nombre de quién iban. Ellos creyeron en el poder de Dios, en el poder de un evangelio que cambia, transforma, restaura y sana vidas. Segundo, los discípulos Pedro y Juan, amantes de la oración, amantes de la presencia de Dios. Para ellos era una necesidad, para ellos era un hábito, para ellos se había convertido
presencia de Él y de comunión con Él. No esperes milagros si tú no le buscas. No esperes milagros acostadito en tu cama en la zona de confort. Requiere sacrificio, requiere de cansancio, de lloro, de desánimo. Señor, hoy no puedo, Señor, hoy no quiero, pero hazlo. Hazlo si quieres ver milagros sobrenaturales en tu vida. Ponte en pie. Vamos a decirle al Señor en esta noche: Señor, tú eres mi mayor necesidad. Yo quiero que en esta noche tú le digas de todo corazón al Señor: conviértete en mi mayor necesidad. Es que yo necesito que tú seas lo más importante en mi vida, el hábito en mi vida cotidiana y diaria. Un día sí, otro día no. Tiene que ser un hábito en mi vida cotidiana. Gracias por acompañarnos durante este servicio. Esperamos que Dios haya ministrado tu vida a través de la palabra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Hasta pronto. Bendiciones.